Hasta. Ingeniero, buenos días. Eh, en esta oportunidad voy a hablar lo que son transformadores, ¿no? Transformadores trifásicos, eléctricos, ¿no? Que quedó pendiente para explicar, ¿no? Bueno, para el caso de mi explicación, voy a tomar como referencia el libro de Chapman y de Wilde, donde tenemos los transformadores, ¿no? Eh, bueno, ¿qué es un transformador eléctrico, no? Un transformador eléctrico es una máquina estática de corriente alterna, ¿no? Que nos permite variar alguna función de corriente como el voltaje o la intensidad, ¿no? ¿Para qué nos va a servir? Eh, en la distribución, en el aprovechamiento doméstico de la energía eléctrica. Esto nos permite aumentar o disminuir la tensión de una corriente alterna, pero teóricamente no cambia su potencia, ¿no? Tenemos tipos de transformadores monofásico, bifásico, trifásico, pero en este caso nos vamos a centrar en lo que son trifásicos. Aquí nos dice la importancia, ¿no? Bueno, en esta figura podemos observar el primer transformador moderno práctico construido por el señor William Stanley en 1885. Aquí podemos ver que está elaborado por un núcleo con hojas individuales de metal, que son las láminas, y en este caso tiene su base. Nos dice, eh, bueno, eso es un poco de historia, ¿no? El primer sistema de distribución de potencia que se usó en Estados Unidos fue uno de los de corriente directa 120 voltios, inventado por Thomas Alva Edison para suministrar potencia a las bombillas incandescentes. La primera central de potencia de Exxon entró en operación en la ciudad de Nueva York en septiembre de 1882. Bueno, nosotros vamos a centrarnos en más o menos en su funcionamiento, ¿no? En este caso, tipos y construcción de transformadores. Los transformadores de potencia se construyen de dos maneras. Un tipo de transformador consta de una pieza de acero rectangular laminada con los devanados enrollados sobre dos de los lados del rectángulo. Esto se conoce como transformador tipo núcleo, que se ve en esta imagen en la 2.2, que es la construcción de un transformador tipo núcleo, donde en este caso son los embobinados. Tenemos también las número de vueltas del primario, del secundario. Tenemos voltajes en el primario, en el secundario y corrientes igual. Dice, el otro consta de un núcleo laminado de tres columnas, cuyas bobinas están enrolladas en la columna central. Esa clase de construcción se conoce como transformador tipo acorazado y se ilustra en la figura 2.3. En la figura 2.3 podemos observar la construcción de un transformador tipo acorazado y tipo transformador tipo acorazado, en donde el embobinado vemos que está en el centro, ¿no? Y aquí un transformador ya real, ¿no? Dice, en un transformador físico los devanados primario y secundario están envueltos sobre uno sobre otro con un devanado de bajo voltaje. En la parte interna, que es la más cerca del núcleo. Esta disposición cumple dos objetivos. La primera, que es simplificar el problema de aislar el devanado de alta tensión desde el núcleo. Y la dos, producir un menor flujo disperso que el que se presenta en caso de colocar los devanados separados del núcleo. Nosotros, para llegar a un transformador real, tenemos que para llegar al transformador real tenemos que pasar por el ideal, ¿no? Porque sabemos que el ideal es cuando un transformador o una máquina no sufre pérdidas. Y el real ya cuando sufre pérdidas, ¿no? O sea, puede ser pérdidas en el entrehierro, pérdidas magnéticas, pérdidas en el cobre. Dice, un transformador ideal es un dispositivo sin pérdidas, claramente lo dije, ¿no?
que tiene un devanado en la entrada y un devanado en salida, tanto el primario como el secundario. Y nos dicen que las relaciones entre voltaje de entrada y salida y entre la corriente de entrada y salida se describen en dos sencillas ecuaciones, que es nuestro A, que relaciona el voltaje de entrada y salida y número de vueltas del primario y del secundario. En la figura 2.4, que lo vamos a ver más adelante, ¿dónde está la 2.4? Aquí lo puse. Nos da el dibujo de un transformador ideal. Aquí lo podemos ver. Y también tenemos los símbolos esquemáticos de un transformador. A veces el núcleo de hierro se muestra en el símbolo y a veces no. Ya se refiere a los puntos. Bueno, esto es la forma esquemática de un transformador, donde tenemos el lado primario y el lado secundario, tenemos las corrientes y tenemos, en este caso, nuestros números de vueltas en el primario y en el secundario. Y aquí tenemos el transformador ideal también esquematizado, cómo es, ¿no? Cómo está embobinado ahí. Ya. En la 2.4 pudimos ver que un transformador con número de vueltas de alambre en un lado primario y ns de alambre en el lado secundario. Y la relación de voltaje del primario aplicado, aplicada al lado primario del transformador y voltaje secundario producido en el secundario va a ser una constante A que relaciona el voltaje primario entre el voltaje secundario y relaciona el número de vueltas del primario entre el número de vueltas del secundario. Despejando nos quedaría esto. Va a ser nuestra relación de transformación que nos ayuda más adelante a resolver distintos problemas. Bueno, también nos dice la relación de corriente que fluye al lado primario del transformador y la corriente secundaria sale del lado secundario va a ser igual a la corriente del primario igual a la corriente del secundario, donde es el inverso de nuestra relación de transformación va a ser igual al corriente primario entre el corriente secundario, donde el transformador sería, la relación de transformación A simplemente sería corriente secundario entre corriente primario. Bueno, aquí tenemos los términos, ¿no? Que nos ayudan a resolver los ejercicios. ¿Qué más podemos ver? Ah, potencia de un transformador ideal. Nos dice que la potencia de entrada que el circuito primario suministra al transformador está dada por la siguiente ecuación. Nuestro voltaje del primario por corriente del primario por nuestro coseno de ángulo entre el voltaje primario y la corriente primaria. Nuestra potencia de salida que el circuito secundario transformador suministra a la carga está dada por la siguiente ecuación. Potencia de entrada y potencia de salida también tenemos. Potencia de entrada y potencia de salida. Igual voltaje secundario por corriente secundaria por nuestro coseno del ángulo entre el voltaje secundario y la corriente secundaria. También nos dice que dado que los ángulos del voltaje y de la corriente no se ven afectados por el transformador ideal, tanto el ángulo del primario y el secundario van a ser ceros. Y también nos dice acá, nos da una pregunta, dice, ¿cómo es la potencia que entra en el circuito primario del transformador ideal en comparación con la potencia que sale del otro lado? Eso se averigua con una simple aplicación de las ecuaciones de voltaje y corriente en la 2.4 y 2.5, que las tenemos aquí, donde la potencia que sale de un transformador va a ser igual a esta fórmula de aquí. Y si se aplican las ecuaciones de relaciones vueltas, se va a tener que nuestro voltaje secundario va a ser igual a esta fórmula de aquí. Voltaje salida igual a nuestro voltaje primario entre nuestra relación. O corriente secundaria igual a nuestra relación de transformación por la corriente primaria. Quedándonos de esta manera. Y también podemos decir que la potencia de salida de un transformador ideal es igual a la potencia de entrada y se aplica la misma relación de potencia reactiva Q y a la potencia aparente S, quedándonos de esta manera. Que nos vendría a ser potencia
de entrada y de salida. Potencia reactiva y potencia aparente. Ahora empezamos con las impedancias. La impedancia de un dispositivo se va a definir como la relación entre el voltaje fasorial y la corriente fasorial que fluye a través de él. Aquí aplicamos ya lo que son fasores, que es voltaje entre corriente fasorial, un cociente entre ellos. Bueno, aquí vamos a tener una imagen de definición de la impedancia y la impedancia a través de un transformador. Aquí vemos un circuito. Aquí vemos un circuito equivalente donde tenemos un voltaje, una corriente, una impedancia, que la impedancia relaciona los voltajes con la corriente y tenemos la impedancia que a través de un transformador, que tenemos aquí el lado primario y el lado secundario, y nuestra impedancia la vamos a obtener en nuestro lado secundario. Y bueno, nos dice que la impedancia aparente de un circuito primario transformador va a ser la relación voltaje-corriente, y el voltaje primario se puede expresar como entre relación transformación por nuestro número de vuelta del secundario. De igual manera, la corriente primaria, corriente secundaria entre nuestra relación transformación de impedancia aparente primario va a ser igual a nuestra relación al cuadrado por nuestro voltaje entre corriente secundaria. Quedándonos nuestra impedancia en el primario, simplemente esto de aquí sabemos que es una impedancia aparente. No, bueno, nuestra impedancia nada más porque esto es aparente. Esta es la impedancia normal, quedándonos de esta manera. Nos dice que con un transformador es posible hacer coincidir la magnitud de la impedancia con la carga, de la carga con la impedancia de la fuente, simplemente con seleccionar la relación de vueltas apropiada. Bueno, aquí tenemos lo que es un circuito. Bueno, es un ejemplo, ¿no? Donde aplica todo lo que hemos estado viniendo, hemos estado viendo. Pero eso lo dejamos para después. Tenemos la teoría de operación de los transformadores monofásicos reales. Nos dicen que los transformadores ideales que se describen en el anterior no se pueden fabricar. Lo que sí se pueden hacer son transformadores reales. Dos o más bobinas de alambre enrollado alrededor de un núcleo ferromagnético. Las características de un transformador real son muy parecidas a las de un transformador ideal, pero solo cierto punto. Bueno, aquí tenemos el dibujo de un transformador real sin carga en el secundario, o sea, libre. Sería bueno adelantar porque esta parte ya es más que todo demostrar, ¿no? Cómo salen las fórmulas, que simplemente las fórmulas las vamos a utilizar nada más. Vamos a explicar este ejercicio. Nos dice, un sistema de potencia monofásico consta de un generador de 480 voltios y 60 Hz, que suministra potencia a una carga de 4 más J3 ohmios a través de una línea de transmisión de impedancia de 0,18 más J0,24 ohmios. Conteste las siguientes preguntas sobre el sistema. A. Si el sistema de potencia es exactamente como se describe en la figura 26A, o sea, buscamos 26A, ¿dónde está 26A? Más abajo. No. Bueno, hacer este tipo.
¿Cuál será el voltaje en la carga? ¿Cuáles serán las pérdidas en la línea de transmisión? Ya, primero vamos a hacer ahí. Bueno, tenemos nuestro voltaje que nos da nuestra resistencia y nuestra reactancia. Y tenemos nuestra impedancia, que es esto de aquí. Bueno, aquí mira, de la línea tenemos esto, que es la suma de estos dos. Tenemos un voltaje de entrada de 380 voltios, desfasado 0 grados. Ya tenemos triple de tener corriente, ya bueno, sin transformador y con un transformador en los extremos de la línea de transmisión. Ya, bueno, sigue igual. Acá tenemos nuestra impedancia, la relación 10-1 y la relación 1-10. Nuestra corriente de línea desde febrero 6 muestra un sistema de potencia sin transformador y la corriente de la línea en este sistema está dada por nuestro voltaje entre la resistencia más la reactancia más nuestra impedancia de manera fasorial. De manera fasorial se resuelve eso. Primero, bueno, sumamos 0,18 más 4, 4,18 más 3 más 0,24, ya nos queda esto de acá. Pero esto se convierte a fasorial mediante una fórmula. Esa fórmula es aplicando seno y coseno. Y bueno, dividiendo dos fasores nos queda eso de acá. Entonces el voltaje de la carga va a ser nuestra corriente que la hallamos por nuestra impedancia, claro, güey. Y también la resolvemos de manera factorial quedándonos 454 voltios. Ya, esa es una parte. ¿Cuál es la carga? Ahora las pérdidas en la línea de transmisión. Las pérdidas simplemente serían nuestra corriente línea al cuadrado por la resistencia de línea. Corriente de línea, eh, la, bueno, la llamamos al principio. Y nuestra resistencia de línea, que en este caso es 0,18. Simplemente nos quedan 1484 watts. En la B que nos piden. Supongamos que un transformador elevador 110 se coloca en el extremo del generador de la línea y que un transformador 10.1 se coloca en el extremo de la carga de la línea de transmisión, o sea, primario y secundario. ¿Cuál será ahora el voltaje de carga y cuáles serán las pérdidas en la línea de transmisión? Nos piden lo mismo, pero agregándose un transformador en cada lado. Ahora, ya la vez nuestro sistema de potencia de transformadores. Para analizar este sistema se requiere convertir a un nivel de voltaje en común. Eso se logra en dos pasos. Bueno, eliminar el transformador T2, refiriendo la carga al nivel de voltaje de la línea de transmisión, y eliminar el transformador T1, refiriendo los elementos a la línea de transmisión y a la carga equivalente del voltaje de la línea de transmisión del lado de la fuente. El valor de la impedancia de la carga cuando se refleja en el sistema de transmisión del voltaje es nuestra impedancia igual al cuadrado, pues nuestra impedancia reactiva al cuadrado por nuestra impedancia normal, que A es nuestra relación de transformación 10.1, Z carga es nuestra impedancia que nos dan, simplemente lo multiplicamos. Entonces, la impedancia total en el nivel de la línea de transmisión va a ser la suma de este resultado de acá con 0,18 más 0,24, que es esto de acá, la corriente de la impedancia de línea. Y eso lo convertimos de manera fasorial. Entonces, en la siguiente figura se muestra el circuito equivalente, la impedancia total en el nivel de la línea de transmisión. Ahora se refleja a través de T1 al nivel de voltaje de la fuente. Entonces, bueno, aquí más que nada lo reflejan, ¿no? Dice sistema con la carga referida al nivel de voltaje del sistema de transmisión, sistema con carga y la línea de transmisión referidas al nivel de voltaje del generador. Seguimos teniendo nuestra impedancia de línea, impedancia reactiva.
Aquí vemos que mm, ¿dónde estuvo aquí? Ya bueno. Entonces, nuestra impedancia equivalente va a ser igual a nuestra relación de transformación por la impedancia, eh, que es la suma de la impedancia línea por la impedancia de carga o la reactiva. Tenemos la relación, tenemos impedancia línea y tenemos la de carga que llevamos aquí. Aquí. 418, 400, no, 400 y 300. Es esta de aquí. Bueno, resolviendo, nos queda un valor fosorial y nos dice que, bueno, nuestra impedancia referida va a ser igual a este valor de acá y la de línea es este valor de acá. El circuito equivalente resultante se muestra en la figura 27b, este de aquí. Nuestra corriente va a ser el voltaje que tuvimos o de entrada entre esta impedancia de manera fasorial, ¿no? Y bueno, y así se conoce la corriente, se puede trabajar hacia atrás y encontrar la de línea y de carga, aplicando la fórmula. Y a través de estos dos da como resultado, bueno, la otra fórmula. Pero a nosotros nos piden contestar el voltaje de carga va a estar dado por la corriente de carga, puesta en nuestra impedancia de carga de manera fasorial. Y las pérdidas de la línea, bueno, van a ser corriente por resistencia en línea, que son estos valores. Ya vamos a entrar a esta parte. El circuito equivalente exacto de un transformador real. Dice, es posible construir un circuito equivalente que tome en cuenta las principales imperfecciones de los transformadores reales. Se considera cada una de estas imperfecciones y se incluye su efecto en el modelo de transformador. En efecto, el efecto más sencillo de evaluar son las pérdidas en el cobre. Estas son pérdidas resistivas en los devanados primario y secundario del núcleo del transformador, que equivalen a la colocación de un resistor en el circuito primario del transformador y un resistor secundario en el circuito secundario, como se explicó anteriormente. Bueno, esto es el flujo disperso en los devanados primarios produce un voltaje dado por esta fórmula de aquí, y el flujo disperso en los devanados secundarios produce un voltaje dado por la siguiente fórmula de aquí. Bueno, aquí tenemos las fórmulas, pero lo que significa, ¿no? Permanencia del camino del flujo, número de vueltas del primario y del secundario. Aquí vamos a tener una figura que muestra el modelo de un transformador real. ¿Qué se observa en el transformador real? Pues observamos voltajes en primario y secundario, corriente primaria y secundaria. Observamos resistencias primarias y secundarias. En una resistencia de carga también aparece una reactancia primaria, una reactancia secundaria, una reactancia magnetizante. Y bueno, cada transformador presenta un número de vueltas. Y aquí faltó la relación de vueltas también. Aquí vamos a tener circuitos equivalentes aproximados de un transformador. Bueno, vamos a entender esto. Dice, los modelos de transformadores que se han mostrado hasta ahora son más complejos de lo que se requiere en la práctica para obtener buenos resultados. Una de las quejas principales sobre ello es que la rama de excitación del modelo añade otro modo al circuito que se analiza, lo que hace que la solución de esta sea más compleja de lo necesario. La rama de excitación tiene una corriente muy pequeña comparada con la corriente de carga de los transformadores. De hecho, la corriente de excitación es solo aproximadamente 2 o 3% de la corriente de carga total de los típicos transformadores de potencia.
Por esta causa se puede producir un circuito equivalente y simplificado que funciona casi tan bien como el modelo original. Simplemente se mueve al frente del transformador de la rama de excitación y las impedancias primarias y secundarias se dejan conectadas en serie. Se añaden estas impedancias dando como resultado el circuito equivalente aproximado en la figura. Bueno, aquí tenemos una figura que muestra el modelo de transformador referido a su nivel de voltaje primario. Bueno, referido a su nivel de voltaje, bueno, este referido primario, referido secundario. Y ahí están las fórmulas para poder referirlos. Tenemos que conocer, bueno, por ejemplo, tenemos este circuito de aquí. Este circuito de aquí vamos a reflejar el secundario al primario o el primario al secundario. Y para hacer eso, simplemente, bueno, nos va a quedar así, ¿no? Pero aplicamos esta fórmula. Esto reflejado al primario. Bueno, el primario queda igual, pero el secundario sufre. ¿Qué sufre? Bueno, para ya nuestra resistencia podemos llevarla R', S, R para R', simplemente lo hallamos como nuestra relación por nuestra resistencia del secundario. Simplemente para tanto para la resistencia como la reactancia lo multiplicamos por la relación al cuadrado y para la corriente lo dividimos. Para el voltaje lo multiplicamos y para reflejar al secundario, el secundario queda igual. Bueno, el voltaje sí sufre, pero en este caso la división, en este caso es multiplicación para la corriente, ya no es multiplicación al cuadrado, sino división al cuadrado por la resistencia y para la reactancia. Y la resistencia y carga sufre también. Entre al cuadrado y para la reactancia magnetizante igual. Bueno, al cuadrado. Esto vale, sí, sí. Sí es interesante esto aquí. Es interesante porque nos puede servir. Nos va a servir. Ya, bueno, súper bien. Aquí en esta imagen ponemos el aproximado de transformadores, referido al lado primario, referido al lado secundario, sin carga de excitación, referido al lado primario, sin rama de excitación, referido al lado secundario. Bueno, creo que esto era referido, ¿no? Referido al lado primario, referido al lado secundario. Bueno, la resistencia en el secundario va a ser igual, resistencia equivalente al primario, resistencia primario más secundario. Y a ver, ¿qué hace aquí? Es lo mismo, ¿no? Si se dan cuenta es lo mismo, ¿no? Ahí. Es referido primario. La resistencia y carga con la reactancia magnetizante no cambian. La resistencia sí cambia, miren. Entonces equivalente va a ser igual a cuadrado por RSP más resistencia primaria. Esto es, simplemente se le suma y se le multiplica. Y acá se le suma y se le divide. Esto vale también. Referido primario, referido secundario. Las otras imágenes son referidos a la sin rama de excitación, referido primario y sin rama de excitación referido secundario.
A ver, ya vamos a ver esta parte. Dice, determinación de los valores de los componentes de un modelo de transformador. Dice, es posible determinar experimentalmente los valores de las impedancias, las resistencias en el modelo de transformador. Se puede obtener una aproximación de estos valores con dos pruebas, abierto y en cortocircuito. En la prueba de abierto se deja abierto el circuito del devanado secundario del transformador y su devanado primario se conecta a una línea de voltaje pleno. Observe el circuito equivalente en la 217. En la 217, a ver, ¿dónde está? Aquí. 217, güey. Ya. En las condiciones descritas, todas las corrientes de entrada deben fluir a través de la rama de excitación hacia el transformador. Los elementos en serie de la corriente y reactancia en primario son demasiado pequeños en comparación con Rn y Xm. Rn y Xm, esto de aquí. O sea, estos son muy pequeños en comparación de estas dos. Ya. Como para causar una caída significativa de voltaje, por lo que esencialmente todo el voltaje entrada cae a través de la rama de excitación. Las conexiones de la prueba del circuito abierto se muestran en la figura 219. Aquí se aplica una línea de voltaje pleno primario del transformador y se mide el voltaje de entrada, la corriente de entrada y la potencia de entrada del transformador. Esta medición se hace normalmente en el lado del bajo voltaje del transformador, ya que los voltajes más bajos son más fáciles de trabajar. Con esta información se puede determinar el factor de potencia de la corriente de entrada. Ajá. Y por tanto la magnitud y el ángulo de impedancia de excitación. ¿Cómo se conectan, no? Tenemos el voltaje, aquí vamos a medir entre el voltaje de entrada, corriente de entrada. Con el batímetro medimos la potencia de entrada y aquí lo dejamos sin carga, ¿no? Libre, y el transformador. La manera más fácil de calcular los valores de Rn y Xm consiste en estimar primero la admitancia de la rama de excitación. La conductancia del resistor de pérdidas en el núcleo está dada por la siguiente manera: 1 entre Rn, mientras que la susceptancia del inductor magnetización está dada por Bm. O sea, estimar primero la admitancia, primero la admitancia. Esta es la conductancia, susceptancia. Ya. Puesto que los dos elementos están en paralelo, se suman a su admitancia y la admitancia de excitación total va a ser. Vaya, sí me acuerdo de esta parte de aquí que hice. Simplemente la diferencia de la conductancia con la susceptancia. Conductancia con susceptancia. Y aquí tenemos Rn, que es Rn es no me acuerdo el nombre, pero es de resistencia y reactancia. La magnitud de la admitancia de excitación referida al lado de transformador usando por la plasma voltaje y corriente. Ya. Este tenemos nuestro. Dice, el ángulo de admitancia se puede calcular con base al factor de potencia y circuito. Eso se hace con el batímetro. El factor de potencia del circuito está dado por coseno del ángulo de la potencia de entrada entre voltaje de entrada por corriente de entrada. Y el ángulo del factor de potencia va a estar dado por el coseno a la menos 1 de lo mismo. El factor de potencia siempre siempre estará en retraso en un transformador real, por lo que el ángulo de la corriente siempre está en retraso con respecto al ángulo de voltaje en 0 grados, por lo que la admitancia va a ser esto de acá, menor que el ángulo. Ya bueno, eso es para prueba en vacío, sin carga libre. Nos dice, en la prueba de cortocircuito se hace un cortocircuito en los terminales de bajo voltaje de un transformador y las terminales de alto voltaje se conectan a una fuente de voltaje variable como se muestra en la figura, o sea, ya no se deja libre.
se cierra. Esta medición se hace normalmente en el lado de alto voltaje del transformador, ya que las corrientes serán más bajas en aquel lado y las corrientes más bajas son más fáciles de trabajar, ya lo mismo. Se ajusta el voltaje de entrada hasta que la corriente en los devanados en cortocircuito sea igual a su valor nominal. O sea, se va midiendo, no se le mete voltaje sin verificar cuánto aguanta, ¿no? Porque también se puede quemar el transformador. Es necesario asegurar de mantener el voltaje primario en un nivel seguro, pues no es buena idea quemar el devanado del transformador en la prueba. De nuevo se mide el voltaje y la corriente potencia entrada. Lo mismo, simplemente cerrado. Debido a que el voltaje de entrada es tan bajo, durante la prueba de cortocircuito la corriente que fluye por la rama de excitación es despreciable. Si se ignora la corriente de excitación, entonces toda la caída de voltaje en el transformador se puede atribuir a los elementos en serie en el circuito. La magnitud de las impedancias en serie referidas al lado primario del transformador va a ser el siguiente, y el factor de potencia el siguiente, ya no a la -1, simplemente coseno del ángulo. Y para el ángulo sí a la -1. Por lo tanto, nos queda las impedancias va a ser igual a la resistencia equivalente para la reactancia equivalente, que está así, cada uno vale eso. Aquí tenemos un ejemplo. Dice, se requiere determinar las impedancias de circuito equivalente a un transformador de 20 kilovatios con una relación de transformación de 8240 voltios y una frecuencia de 60 Hz. La prueba de circuito abierto se realizó en la prueba de circuito secundario del transformador y la prueba de cortocircuito se realizó en el lado primario del transformador. Dice, para reducir la máxima corriente que se tenía que medir. Bueno, estas tablas nos dan los siguientes valores en abierto y en corto. Nos midieron voltaje de entrada, corriente y potencia. Voltaje, corriente y potencia también. Pero esto se midió en el secundario y no en el primario. Ya bueno. Dice la razón de vuelta ya es A, o sea, esta relación de formación nos da 33,3. El factor de potencia durante la prueba circuito abierto va a ser igual a la potencia, voltaje, corriente entrada, que esto nos da un ángulo de, bueno, coseno del ángulo va a ser, vamos a resolverlo. A ver, coseno de -1 de 400 entre 240 por 1,133. Esto nos da 0,234. Ya. Y para la admitancia simplemente tenemos la corriente entre nuestro voltaje con coseno más 1 nuestro factor de potencia que nos dio 0,234. Ya eso nos queda en manera fasorial y lo convertimos a manera normal, ¿no? De manera real imaginaria. Y igualamos términos. Rn es igual a todo esto y simplemente va a ser Rn igual a 1 entre todo esto de acá, que nos da 144 ohmios. Y para el xm igual xm igual a 1 entre esto hasta acá y nos da esta acá. Y es el factor de potencia durante la prueba en cortocircuito. Ya, ahora en cortocircuito con otros datos. El mismo voltaje, la misma potencia, diferente voltaje y diferente corriente.
También nos da 0,196 en retraso, siempre va a estar en retraso. La impedancia en serie está dada por, bueno, tenemos, bueno, ya esto aquí le llamamos el ángulo. A ver, si nos sacamos el ángulo, ¿cuánto sería? 200, ya, 200, 400. No, ahí cambia, ¿eh? Claro que cambia. Sería 240 entre 489 por 2,5. Y ahí nos va a dar el ángulo. Nos da 78,67. 68. ¿Dónde está? ¿Por qué está? Ya, está de aquí. Y lo convertimos. Entonces nuestra resistencia va a ser esto de acá y la reactancia esto de acá. ¿Qué es esto de acá? Dice, el circuito equivalente simplificado resultante que se refiere al lado de voltaje primario se puede determinar convirtiendo los valores de la rama de extensión al lado de alto voltaje. Ya esto lo referimos al lado primario, tanto la resistencia. El circuito equivalente simplificado resultante que se refiere al lado de voltaje primario se puede determinar convirtiendo, o sea, convertimos secundario primario. Simplemente multiplicando la relación transformación al cuadrado a la restante resistencia como la reactancia. Y nos queda de esta manera. Referido. Ya. Esto queda igual. Este lo conocemos como una impedancia línea, ¿no? Y esta de aquí, la de carga. Ya. Se podría decir que este ejercicio está completo para un buen análisis. Bueno, ya sistema, ya que tenemos otro ejemplo. Vamos a aplicar este siguiente ejercicio. Dice, en la figura 222 se muestra un sistema de potencia simple que contiene un generador de 480 volts. Que está conectado a un transformador de elevador de relación 1,10 a una línea de transmisión o un transformador reductor ideal de 21. Este es 21 y este es 1,10. Y una carga, y una carga. Ya, la carga está de acá. La impedancia de la línea de transmisión es ya esta de acá. Y la impedancia de carga es de esta de acá. Los valores de base, los valores de base en este sistema son ya 400 volts y 10 kilovatios en general. Ya nos piden determinar el voltaje, la corriente, la impedancia y la potencia aparente, bases en cada punto del sistema de potencia. Ya vamos a hacer eso primero. En la región de generador vamos a hacer, tenemos 480 volts, eh, mm, mm, 10 kilovatios, entonces se hace corriente base va a ser igual, dice que los 10 kilovatios entre voltaje que nos da la corriente. Y para la impedancia igual. Voltaje corriente que llamamos nos da ohmios. Con eso dice la relación de vuelta transformador es 1,10,01, por lo que el voltaje en la región de la de transmisión es voltaje entre la relación de 1080 volts. Las demás cantidades de base son
corriente base igual 10.000 vatios, entre 4.800 en la corriente y la Z base igual, entre la corriente. Allá, hay una base 3. Para la base 3, deceleración de vuelta del transformador T2 es a 21, 20, por lo que el voltaje de la región va a ser igual, entre 20 allá igual. Y para la corriente igual, lo mismo. En la P que nos pide, convierte a este sistema en un circuito equivalente por unidad. Luego por el sistema unidad se debe dividir cada componente entre su valor base según la región del sistema. Por unidad, el voltaje por unidad generará su valor real dividido entre su valor base, real entre base. Ya, uno desfasado en 0 grados. Y la impedancia por unidad línea igual. Su valor ya, el valor real entre valor, su valor real dividido entre su valor base, valor real entre valor base, valor real entre valor base igual. Para la impedancia de línea y para la impedancia de carga. Ya, la de línea nos tenemos por aquí, la de carga la hallamos aquí, y la de entrada, voltaje entrada tenemos aquí. Y lo convertimos a un circuito de unidad, un sistema de unidad. En la C que nos piden, determine la potencia suministrada a la carga en el sistema. La potencia suministrada a la carga en el sistema. La corriente que fluye en este sistema de potencia por unidad va a ser igual a nuestro voltaje desfasado entre el Z total, o sea, la suma de las dos impedancias. Este de aquí con este de aquí. Y eso nos da nuestra corriente, ya, por tanto la potencia por unidad de carga va a ser igual a la fórmula potencia, que es corriente cuadrada por resistencia, ya, nos da 0,487 watts. Y la potencia real suministrada va a ser igual a la potencia de carga, que es la potencia por nuestra S base, y nos da en watts. Y la D, el último que nos pide, especifique la potencia perdida en la línea de transmisión. Bueno, la potencia en línea va a ser corriente cuadrada por resistencia, y la potencia real perdida en la línea de transmisión es la potencia en línea que hallamos por LS base, que nos da en watts. Ya, ¿qué más tenemos por aquí? ¿Algún tema que falta tocar? Sería bueno, sería bueno tocar lo que son las partes de un transformador, ¿no? Vamos a ver eso por aquí. Vamos a visitar esta parte, a ver. Dice, en su forma más simple, un transformador está formado por dos bobinas, ¿ya? Bobina primaria y bobina secundaria, con espinas enrolladas, ¿ya? Sobre un núcleo formado por chapas finas de acero al silicio, que es el núcleo, ¿ya? Núcleo de chapas que se ve aquí, chapa de acero al silicio, ya que es la que la cubre. Estos son los devanados, o sea, el, el número de espiras tanto de primario, devanado primario, devanado secundario. Bobina devanado transformador. Aquí tenemos todo el embobinado en la primaria, en la secundaria. En funcionamiento, bueno, los transformadores son dispositivos basados en los fenómenos de inducción electromagnética. Recordamos que la inducción electromagnética genera corriente eléctrica inducida por medio de un campo magnético o viceversa.
Con los siguientes descubrimientos podemos resumir la inducción electromagnética para más adelante entender perfectamente todo el funcionamiento del transformador. Bueno, aquí se puede observar mejor, ¿no? Tenemos lo que es todo nuestro, ¿cómo se llama esto de aquí? Todo nuestro núcleo de chapas. Tenemos tanto el devanado primario como el devanado secundario. Tenemos corrientes primarias y tenemos un flujo magnético que fluye por toda esta chapa. En esto de aquí, estas vueltas que tenemos aquí serían nuestros números de vueltas tanto del primario como del secundario. Bueno, así es más o menos cómo se le inyecta, o sea, se le suministra fuente eléctrica, y ya vimos que para el vacío simplemente aquí no se le dejaba abierto y en corto simplemente se le cerraba, ¿no? Y medíamos. Aquí medimos en el primario y aquí medimos en el secundario. Dice, acá dice funcionamiento transformador de un vacío. Ideal significa que no se considera pérdida, ¿no? Pero nosotros trabajamos con real, o sea, consideramos pérdida. Que luego veremos en las que se tiene cuando se consideran pérdidas de potencia primaria es igual a potencia secundaria. Dice en vacío que no significa que no conectamos carga a la salida secundaria, es decir, la intensidad por el secundario sería cero. Además, la intensidad en el primario sería muy pequeña, solo la necesaria para alimentar las bobinas, los bobinados, y se llama intensidad en vacío. Aquí tenemos un transformador ideal sin pérdidas, tensiones, tenemos la FEN inducida, tenemos el flujo magnético. Aquí tenemos el funcionamiento del transformador ideal en carga. Ahora ya no está en vacío ni en corto, simplemente tiene una carga. Si ahora al transformador anterior le conectamos al secundario una carga con un ángulo de fase phi, la FEN en el secundario hará que por la bobina secundaria aparezca la corriente I2, desfasada el ángulo phi respecto a I2. Aquí tenemos el flujo equivalente, circuito equivalente transformador, que ya lo vimos. Veíamos que tenía en la primera y segunda resistencia y reactancias. Teníamos una resistencia en el hierro y una reactancia. Aquí un cortocircuito en esta imagen no se ve bien, pero aquí podemos ver el transformador real. El lado secundario está cortocircuitado por un cable. Esto CC significa que cortocircuito, ¿no? Son abreviaturas. Ya, pero aquí seguimos viendo lo que son las partes. Nosotros lo que... Parte de un transformador de 500 watts. O un transformador de frente. Nosotros en el laboratorio tenemos estos transformadores que son de 500 watts, ¿no? Bueno, en la prueba que estábamos haciendo ahí, que estamos viendo, eh, primero
Lo que hicimos fue ver la polaridad tanto del primario como del secundario, ¿no? Tendremos que verificar esto. Aquí teníamos que, por ejemplo, el lado primario es donde sale el cable, ¿ya? Y de ese cable salen tres, un rojo, un negro y un blanco, un positivo, un negativo y un tierra, tierras de blanco. ¿Qué teníamos que hacer ahí? Por ejemplo, por acá tengo un cuaderno. Estoy copiando. No, me lo copié, se lo copié. Tengo una imagen para poder explicarlo. No lo encuentro. Pero más o menos era esto, es lo mismo de acá. Por ejemplo, nosotros suponíamos para ir a la polaridad, suponíamos esta figura de acá. Eh, si nosotros suponíamos esto de acá y nosotros conectábamos un cable de aquí a aquí y nosotros medíamos aquí en estos dos de acá, y si la suma tanto del voltaje de los dos voltajes, porque aquí tenemos entrada 20 y salida 110, por ejemplo, pues si la relación entre formación es 2, y si tenemos aquí un voltaje aditivo, entonces quiere decir que las polaridades eh, son inversas. Y si por ejemplo tenemos aquí y aquí, si nosotros tomamos este ejemplo de aquí y cerramos aquí y medimos abajo y nos da una polaridad es, ¿cómo se dice? Una polaridad, o sea, la resta de 220 menos 110, o sea, nos da 110. Quiere decir que las polaridades están bien. O sea, eso que hemos tomado están bien. Pero aquí no, tendríamos que cambiar. Ya, más o menos eso era buscar las polaridades de los transformadores. En este caso nosotros nos salió las polaridades de positivo. Bueno, aquí tiene dos, ¿no? En el secundario tiene dos salidas. En ambos era el positivo era abajo, ¿no? Y aquí el positivo obviamente va a ser el cable rojo, pues. Pero es una manera de comprobar, ¿no? Y a partir de ahí ya hacíamos estas conexiones de aquí. Hacíamos estas conexiones. Estas conexiones de aquí. Estas conexiones hacíamos. Bueno, es relativamente sencillo, ¿no? Bueno, miren, aquí tenemos una conexión, en el lado izquierdo tenemos eh, una conexión estrella, y aquí tenemos una conexión triángulo.
No es que eso era simplemente hacer, en este caso hicimos 4 pruebas, triángulo, triángulo, estrella, estrella, triángulo, estrella y estrella, triángulo. Y medimos los voltajes. Y aquí está, miren. Pues lo queda mejor. Triángulo, estrella, estrella, triángulo, triángulo, triángulo y estrella, estrella. Gracias.